Vamos a ver con la parte de estadística, ¿ya? Vamos a ver estadística, vamos a ver lo que son variables, diagramas, medias de tendencia central, ¿sí? En general, la estadística se encarga más que todo, su papel a veces es recopilar información, ordenarla, luego mandarla a tablas o diagramas, finalmente analizar, ¿no?, la situación sobre un determinado tema, ¿ya? Dentro de esa están las variables, por ejemplo. Vamos a estudiar las variables. ¿Qué variables se puede estudiar en la estadística? Dice, son aquellas que se pueden describir, no se pueden medir, no toman valores, tienen categorías. Las variables cualitativas, por ejemplo. ¿No? Hay dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. La variable cualitativa es aquella que presenta cualidades, ¿no? O sea, no es una cantidad. Por ejemplo, el grado de instrucción de los abuelos de los docentes de los cursos de aritmética, ¿no? El curso de aritmética. Esa es una variable cualitativa, ¿sí? El grado de instrucción de los abuelos de los docentes del curso de aritmética es una variable cualitativa, ya que es una característica, por así decirlo, ¿no? No tiene nada que ver con números. Distrito de residencia de los postulantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también, ¿no? Es una variable cualitativa. Se quiere investigar cómo influye la ciudad en la que se vive, en el servicio de salud que se dispone, ¿no? Vamos ahora a ver la variable cuantitativa, ¿ya? ¿Qué diferencia la variable cuantitativa? Dice que son aquellas que pueden tomar únicamente valores enteros y que solo puede tomar valores dentro de un conjunto definido, ¿sí? O sea, como te dije al comienzo, hay variable cualitativa y hay variable cuantitativa, ¿no? Cuando ves cuantitativa quiere decir cantidad, número. Y si es discreta es una cantidad entera. Por ejemplo, el número de miembros de una familia que están infectados con COVID, ¿sí? Hacemos una encuesta, quizás a casa por casa, en algún momento cuando ha habido este, una ola de COVID y vemos cuántos por casa están infectados, digamos, ¿no? Puede ser otro ejemplo, el número de pescadores artesanales que hay en el puerto San Andrés. ¿Cuántos son? Es una cantidad entera, pues son personas. El número de empleados que fueron despedidos de una fábrica, ¿no? ¿Cuántos son? El número de platas de quina que hay en la custodia en el Perú, 5.789, ¿no? Una cantidad, ¿sí? Es una cantidad discreta. A ver, presentación tabular de una variable cuantitativa discreta con recorrido pequeño. Para realizar la tabulación de una variable cuantitativa discreta, se recomienda la siguiente disposición. En la primera columna colocar los distintos valores de la variable discreta ordenados de menor a mayor. En la segunda columna, los valores de las frecuencias absolutas simples. En la tercera columna, los valores de las frecuencias relativas. Para interpretar, se multiplica por 100 cada frecuencia relativa, es decir, se expresa en porcentaje. En la cuarta columna, los valores de las frecuencias absolutas acumuladas. En la quinta columna, los valores de las frecuencias relativas acumuladas. Ejemplo de una variable cualitativa. Vamos a ver, ¿ya? O sea, lo que te está diciendo ahorita es que vas a hacer una tabla. Y en la primera columna se colocan los distintos valores de la variable discreta, ¿no? En la primera columna. En la segunda, las frecuencias absolutas.
luego la frecuencia relativa, luego la frecuencia absoluta acumulada, luego la frecuencia relativa acumulada, luego puedes agregar la frecuencia con porcentaje, ¿no? ¿Ya? Y en este caso, el ejemplo es una variable cualitativa. Dice, en un campeonato de verano los jóvenes son encuestados acerca del deporte que practican. Por ejemplo, fútbol, ping pong, tiro al arco, vela y bicicleta de montaña. ¿Sí? Ya son estos los deportes. ¿No? Ahí está. Ahora, vamos a hacer la tabla, pues. A continuación, la tabla demuestra resultados encontrados. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? No vamos a poner toda la tabla, pero vamos a poner lo esencial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en deportes sería fútbol, ping pong, tiro al arco, vela, bicicleta, el total, ¿sí? A ver, muchachos, una pregunta. Como hemos clasificado aquí la tabla, ¿es por variable cualitativa o cuantitativa? A ver si están conmigo ahí. ¿Qué variable es esta? ¿Es cualitativa o cuantitativa? A ver qué dicen, muchachos. Cualitativa. Cualitativa, dice Álvaro, Ariana dice cualitativa. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Cualitativa, cualitativa, correcto, ¿no? Ya que es una característica, no es un número en sí, ¿no? Es fútbol, ping pong, tiro al blanco, vela son deportes, entonces es una característica, ¿ya? Bien, entonces es más fácil armar una con variables cualitativas que con cuantitativas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la frecuencia acá es cuántos prefieren el fútbol. 8 prefieren el fútbol, ping pong prefieren 6, tiro al arco prefieren 4, vela prefieren 4, bicicleta prefieren 8. En total hay 30, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se saca el 0,27 y todas esas cantidades decimales que vemos aquí? Obviamente que para hallar la frecuencia relativa, yo necesito, ¿no? Por ejemplo, para hallar el H sub i, necesito el F sub i dividirlo entre n, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero hallar el H1, ¿no? Este es el H1. El H1, ¿cómo sale? Dividiendo 8, que es la frecuencia absoluta, entre 30. 8 entre 30 sería 0,27. ¿Sí? Y así obviamente divido 6 entre 30, sería 0,20. ¿Sí? Claro, porque es un quinto. 4 entre 30, 0,13 aproximadamente. 4 entre 30, 0,13. 8 entre 30, 0,27. Y todo esto sumado obviamente que me tiene que dar la unidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, en este caso solamente estamos viendo lo que es frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Ahora, aquí por ejemplo te ponen los grados. ¿Sí? Si hago un diagrama circular, estos son los grados que va a abarcar cada uno. ¿Ya? Justamente cuando hacemos, por ejemplo, sus exámenes, a mí me salen resultados con circunferencia, con diagrama circular. Entonces ahí uno se ve claramente cuando es cuando más personas, por ejemplo, dan a la alternativa A, ahí se pone, ¿no? Se abre el ángulo, es más abierto. Por ejemplo, 4 de los 30 jóvenes que participaron en el campeonato practican tiro al arco. El 20% de jóvenes que participan en el campeonato practican ping pong. Claro, mira, justamente cuando tú hagas esto de calcular las frecuencias relativas, al final, ¿qué vas a estar calculando? Indirectamente estás calculando el porcentaje. Claro, el porcentaje está calculando. Porque si tú lo multiplicas a esto por 100%,
Aquí ¿no? Imaginemos, ¿no? Multiplicas acá por 100%. ¿Qué estás diciendo? Que acá hay un 27% que prefiere fútbol, un 20% que prefiere ping pong, un 13% que prefiere tiro al arco, 13% que prefiere vela, bicicleta un 27%. Ahí está, ¿no? En porcentaje. Ya lo puedes llevar de frente al porcentaje multiplicando por 100%. ¿De acuerdo? Ya, eso de los grados lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? La formulita. Diagrama circular para la presentación de gráfica de una variable cualitativa. Para construir un diagrama circular, establece equivalencia entre un número total de datos y 360 grados. Enseguida se hace un reparto para calcular el número de grados que corresponde a cada categoría de la variable, teniéndose sectores circulares. Cada sector se expresa en porcentaje. El ángulo central de cada sector se obtiene de esta manera. Si yo quiero hallar el ángulo central, es la frecuencia absoluta entre n multiplicado por 360 grados. Bueno, no es una fórmula, es una fórmula que uno la deduce, ¿no? La puede deducir por regla de 3, ¿sí? No es una fórmula que te tengas que grabar. O sea, deduces por regla de 3 y ya puedes hallar el ángulo. Por ejemplo, para el primer sector circular, ahí está, mira. Te voy a explicar, ¿ya? A ver, primer sector circular. A ver, 4. ¿Quién era 4? A ver, un ratito. 4, 4, 4. Ya, creo que se refiere a tiro al arco o vela, son 4, ¿no? Ya, mira. Este sería su frecuencia absoluta, 4, ¿sí? Hay 4 personas que gustan de tiro al arco, de un total de 30. Entonces, si yo quiero calcular el ángulo, ¿no? Su abertura en la gráfica, hay que multiplicarle por 360 grados. En este caso se simplifica y sale 48 grados, ¿sí? O sea que su abertura del sector circular va a ser de 48 grados. Y así calculo de cada uno, ¿sí? O sea, esta gráfica no creas que solamente es la abertura, la ponen por poner, ¿no? No, la abertura, obviamente que en un gráfico de Excel, este, es exacta, ¿no? El ángulo que está aquí. Tiene que ver mucho con la cantidad de personas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, este ángulo que acabamos de hallar es de aquí, ¿no? De aquí es 48 grados. De aquí creo que también es 48 grados. No sé si en los anteriores, a ver qué hay. En los anteriores hay 96, 72, 96, ¿no? Ping pong 72. A ver. Ping pong es 72. 72. Creo que acá 96, ¿no? 96 grados. 96 grados. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Como te digo, con regla de 3 se puede calcular cada ángulo, ¿sí? Ahora vamos con la medida de tendencia central. Medida de tendencia central. La cantidad representativa de un conjunto de datos que nos ayuda a resumir la información de uno solo número, donde ésta debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. La medida de tendencia central se clasifican en medidas de posición y medidas de dispersión, ¿ya? Vamos a empezar acá. Dice, sean los datos de forma ordenada, desde D1 hasta Dn, los datos. Si m es la medida de tendencia de dichos datos, entonces, por algo se le llama medida de tendencia central, pues, ¿no? Se le llama medida de tendencia central
porque el resultado siempre se va a encontrar entre el menor y el mayor valor. Menor, no necesariamente en el medio, pero se encuentra entre ellos dos. Nunca va a escapar del menor ni del mayor valor. ¿Sí? Es como el promedio, pues. Vamos con la media aritmética, ¿ya? Mira, hay que recordar la media aritmética. La media aritmética está influida por valores extremos, lo que constituye una limitante en su utilización, o sea, está afectada por cada dato y principalmente por aquellos que se alejan mucho de los demás. Se utiliza como promedio cuando la distribución de los datos es uniforme. Ahí está, ¿no? Nosotros sabemos que la media aritmética es la suma de los datos dividido entre la cantidad, ¿no? Acá debe ser cantidad. La cantidad total de datos, ¿sí? Suma de datos entre la cantidad total de datos. La media geométrica se usa como promedio cuando se quiere dar importancia a valores pequeños y cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Hay un detalle, ¿ah? Aquí, escucha. Vamos a, vamos a hacer ejercicios que hay que aplicar media geométrica, ¿no? Profe, ¿y dónde se aplica la media geométrica? Dice. Justamente acá está su aplicación. La media geométrica, dice, se quiere dar importancia a los valores pequeños y cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. Cuando hay un crecimiento porcentual o geométrico, vamos a tener que utilizar la media geométrica. Esté atento con esa parte porque vamos a usar un problema en base a media geométrica. ¿Ya? Oye, aquí está. Ya bueno. Esta medida se utiliza cuando se quiere determinar el cambio de promedio de tasas, razones, porcentajes, ¿no? Ahí se aplica media geométrica. Permite promediar índices porcentuales y tasas de crecimiento, ¿sí? También para determinar la proporción media, también. La media geométrica es esta fórmula, ¿no? Ya nosotros la conocemos ya. La media geométrica es producto de los datos por raíz enésima, ¿sí? Te lo está diciendo así también, ¿no? Producto de los datos por la cantidad total de datos, aquí, ¿no? La cantidad total de datos. N es la cantidad total de datos. Profe, ¿y qué significa esto? Este simbolito. Este simbolito es productoría, ¿ya? Por si acaso. Así como existe la sumatoria, por ejemplo, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de a sub i, digamos, que significa a1 más a2 más a3, ¿no? Es una forma abreviada de poner sumas. También existe lo que se llama productoría. La productoría es también una forma de escribir multiplicaciones abreviadas. Digamos, acá sería B1 por B2 por B3 por puntos suspensivos por B sub n. ¿Sí? La forma abreviada de poner. ¿Ya? Bueno, sabemos que la media armónica preferentemente se utiliza cuando se desea calcular el promedio de velocidades. Mira, ¿dónde se usa? En promedio medio de velocidades. Se utiliza cuando la variable está en forma de tasas de cambio para procesar datos de razones que tienen dimensiones físicas, como por ejemplo rendimiento del combustible en un automóvil medio en kilómetros por litro, velocidad promedio, ¿ya? Ahí está la fórmula. Cantidad total de datos, suma de inversa de los datos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era? Por ejemplo, la media armónica de tres números sería n entre 1 entre D1 más 1 entre D2 más 1 entre D3, ¿no? Bueno, en este caso, como son tres datos, el n valdría 3. ¿Sí? Esa es la media armónica. Pero también tiene sus aplicaciones, ¿ve? Aquí te está diciendo dónde se está aplicando la media armónica, ¿no? La media armónica
preferentemente se utiliza cuando se desea calcular el promedio de velocidades. ¿Sí? Bueno, estos son más conocidos, ¿no? La moda es aquel dato que presenta como mayor frecuencia, así un conjunto de datos puede ser amodal, que no tiene moda, unimodal, que tiene que solamente existe una única moda, bimodal, que existen dos modas, etc. La moda puede utilizarse como promedio cuando alguno de los datos se diferencie claramente sobre los otros. Tal es el caso cuando el tiempo estándar de una actividad se repite cuando no existen elementos extraños. ¿Ya? Por ejemplo, recordando, tres, a ver si se acuerdan. Ese conjunto de datos, ¿quién sería la moda? Dice que es el resultado que se repite más veces, ¿no? Mayor frecuencia. ¿Quién sería la moda? 3 y 7, ¿no? ¿Sí? 3 y 7, ¿de acuerdo? Ahora, una pregunta, ¿sería amodal, unimodal, bimodal? ¿Qué hay ahí? Ahí sería bimodal, ¿no? Correcto, bimodal porque hay dos modas, ¿de acuerdo? Ahora si yo te digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, calcúlame la moda ahí. ¿Aquí hay moda o no hay moda? No hay moda, ¿no? Aquí no hay moda. No hay, por lo tanto sería amodal, no hay moda. ¿Sí? Si hubiera un 4 más, ahí sí ya la moda sería 4 y sería, como hay única moda, sería unimodal. ¿Sí? Tener en cuenta eso. Vamos con la mediana. Considerando los datos cuando se ordenan, la mediana es el término central o la semisuma de los términos centrales. No es afectada por valores extremos. La mediana se usa como promedio cuando la distribución de los datos es asimétrico. Cuando hay valores extremos que distorsionarían el significado del promedio. La suma de las distancias de los datos a la mediana es mínima, ¿no? Bueno, la mediana, por ejemplo, es cuando yo tengo los datos ordenados. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Digamos. ¿Cuántos datos hay acá? ¿Cuántos datos hay? Hay 7 datos, ¿no? Una cantidad impar. Entonces, cuando hay una cantidad impar, tú ordenas de menor a mayor y dices, ¿no? Este es la mediana. Si es una cantidad impar, la mediana es el centro, ¿no? En este caso sería el 6, el que está en medio. A veces el alumno se confunde la mediana con la media, ¿ya? La mediana es un término o es la semisuma de dos términos. Y la media se refiere a la media aritmética, ¿ya? Quizás por ser palabras parónimas pasa eso. ¿Qué pasaría si yo tengo esta cantidad de datos? 5, 2, 4, 3, 6, 4. A ver, digamos esta cantidad de datos. ¿Cuál sería la mediana ahí? 7. A ver. Lo primero que tendría que hacer sería ordenar los datos, ¿no? 2 primero, luego va 3, luego van 2 cuatros, luego va 5 y finalmente 6, ¿no? ¿Sí? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Bueno, en este caso,
En este caso, los datos del centro, como es acá es una cantidad impar, acá es una cantidad par. Sería la semisuma de ellos dos, ¿sí? 4 más 4 entre 2 y sale 4, ¿no? Esa sería la mediana, ¿sí? Bueno, afortunadamente la mediana en este caso sale los mismos valores, ¿no? Ya que son iguales, ¿sí? Entonces, la medida de tendencia central hay que tenerla en cuenta. Para serte sincero, estadística también es un tema amplio, ¿no? O sea, si a nivel pre es un tema así como numeración, quizás, ¿no? Que se abarcan a veces 2 clases o 3 clases, igualito. O sea, no pienses que estadística termina acá, es más amplio. Falta ver medida de dispersión a veces, ¿ya? Seguramente cuando hagamos en lo que es ciclo avanzado, veamos también medidas de dispersión, ¿ya? Hemos parado ahí en lo que es solamente medidas de tendencia central, ¿sí? La media de tendencia central, bueno, son la mediana, la moda, la media aritmética, ¿no? También podríamos incluir a la media geométrica y también se puede incluir también a la media armónica, ¿de acuerdo? Vamos con los ejercicios, a ver. Ya chicos, a ver, empecemos. Miren, voy a primero tratar de modificar esta parte. Ya, vamos a avanzar esta parte. A ver, miren, dice, problema número 1. Una alumna del curso de estadística hizo una encuesta a todos los alumnos ingresantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas, preguntando a cada uno de ellos acerca de la actividad que hacen en su tiempo libre. Estas respuestas las gratificó en el siguiente diagrama circular, ¿sí? Si 169 alumnos respondieron deporte y los que respondieron televisión es 3 veces más de los que respondieron otras de estas 3 actividades, pregunta, ¿cuántos respondieron que hacen lectura? ¿Sí? O sea, con esta gráfica, con este diagrama circular y diciendo que 169 alumnos respondieron deporte y acá también hay un dato adicional, yo tengo que calcular cuántas personas respondieron lectura. Ni siquiera tengo el ángulo, pero voy a calcular, ¿ya? Vamos a usar las propiedades geométricas completando ángulos en el diagrama, ¿sí? A ver, muchachos. Miren, primero, a ti te dicen, por aquí te dicen, y los que respondieron televisión es 3 veces más de los que respondieron otras actividades, ¿sí? O sea, los que respondieron televisión, ahora, en, obviamente que en el ángulo también se cumple eso, ¿no? Es 3 veces más que esta cantidad de aquí, ¿de acuerdo?
Pero hay un detalle, hay que tener cuidado, muchachos, ¿ah? Porque significa 3 veces más. Cuando a ti te dicen 3 veces más, no quiere decir que sea el triple, ¿o sí? Cuando dice que es 3 veces más, es que es el cuádruple, ¿no? O sea, yo tengo una cantidad, televisión, digamos, y otros. Si este es X, televisión es 3 veces más, sería X más 3X, o sea, sería 4X, claro. Entonces sería relación de 1 a 4. Por lo tanto, su ángulo de aquí, muchachos, es 36 grados. Ya, vamos a ponerlo acá pequeño, 36 grados. ¿Sí? A ver, muchachos, ahí saquen su cuenta cuánto es el ángulo para la lectura. Ya podemos calcular también. Mira, si tenemos que esto es 36, 144, tenemos aquí que esto es 117, faltaría esto, ¿no? ¿Cuánto sería esto? A ver, si todo suma 360 grados, propiedad básica de ángulos, ¿no? Acá tenemos cuánto, 180, ¿seguros? 6,3, ¿no? Claro, 6,3. ¿Sí? Ah, ya, profe, tenemos 6,3 ya. Entonces ya tengo el ángulo. Basta con saber cuántas personas hay en total y ya puedo hallar cuántos prefieren lectura, porque ya sé los ángulos de cada uno ya, ¿sí? Entonces mi trabajo ahorita es hallar cuántas personas hay en total. Por eso voy a usar este dato. Dice, si, si n alumnos, si n es el número total de alumnos, quiero hallar n primero, encuestado, luego se cumple esto. Se cumple lo siguiente, mira. Esto es por regla de 3, ¿no? El total de personas entre el total, en este caso, de la circunferencia, ¿no? Una proporción. El total de personas es al total de la circunferencia. En ese caso sería 360. Como 169, ¿no? 169 es esto, en cantidad es 169, pero en ángulo es 117. ¿De acuerdo? Eso es como una proporción, ¿sí? El total de personas es a 360, como la cantidad de personas de deporte, que son 169, es a 117. ¿De acuerdo? Entonces con esto hay que calcular n. A ver, ¿cuánto sale n, chicos, ahí? A ver, opera, esto pasa a multiplicar. Se puede simplificar aquí. ¿Cuánto sale? Francesca, a ver. Operando, dice, profe, sale 520. ¿Sí? De acuerdo. 520. ¿Ya? Ahí calculas eso nomás, simplificas y resuelves, sale 520. ¿Ya? Entonces ya tenemos 520 ya, que es el total. En este modo se cumple también esto, ¿no? Tú quieres los de lectura, personas de lectura cuyo ángulo es 63, como el total de personas, ahora sí conozco, esa ángulo igual a 360, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí hay que calcular cuánto vale el. ¿Y cuánto sería ese valor, muchachos? A ver, simplificamos aquí. Sacamos un 0, ¿no? Sacamos novena, novena 4, novena 7, cuarta, cuarta,
sería 13, ¿no? Así es, muchachos. Y calculé y ya llegué a la solución de que es 91. ¿Sí? 91, chicos. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? 91. O sea, la clave sería la letra D. 91 prefieren lectura. ¿Sí? A ver, sigamos entonces. ¿Está claro el problema uno? ¿Sí? Continúo, ¿verdad? Ok. Vamos con el problema 2, a ver. Dice el problema 2, determine el valor de verdad de cada afirmación en el orden indicado, ¿no? Si la edad promedio de las edades enteras en años de Juan, Carlos y Manuel es 54 y ninguno de ellos es mayor que 56, entonces la edad mínima que puede tener uno de ellos es 50. Bueno, esto ha venido anteriormente en exámenes de admisión, preguntas así. A ver, vamos con la primera proposición. Dice, si Juan Carlos, ¿y quién más? Y Manuel, su promedio de edades es 54 y nadie o ninguno de ellos tiene más de 56 años, entonces la edad mínima de uno de ellos es 50. Entonces, sabemos por dato que la edad de esas personas están entre 0 y 56, como máximo, ¿no? Porque nadie es mayor que 56. Y dice que su edad promedio quiere decir, ¿no? Promedio aritmético, obviamente, que la suma de la edad de Juan con Carlos con Manuel, entre 3 su promedio es de 54. Entonces paso a multiplicar y la suma de las edades de esas tres personas es 162, ¿no? Como te acaba de mencionar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, tú quieres hallar la edad mínima que puede tener uno de ellos. Supongamos que la edad mínima que pueda tener Juan, ¿ya? La edad mínima de Juan. La edad mínima de Juan sería la diferencia de la suma de las edades menos las edades de Carlos y Manuel. ¿De acuerdo? Pero si yo quiero que esto sea mínimo, entonces tengo que esto que sea máximo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto debería valer la edad de Carlos y la edad de Manuel como máximo? ¿Cuánto deberían valer sus edades? Claro, ¿no? Muy bien. Si yo quiero que esto salga lo mínimo posible, entonces ellos dos tienen que maximizarse. Entonces, lo máximo que puedas tener Carlos es 56 y lo máximo que puede tener Manuel también es 56. Por lo tanto, ¿cuánto será lo mínimo que va a tener? Sería 162 entre 112, ¿no? Lo mínimo que puede tener uno de ellos, en este caso Juan, sería 50. Y justamente la proposición te está diciendo eso. Así que el primero, ¿qué sería? Totalmente verdadero. ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente. La siguiente proposición, la proposición 2. La media geométrica de los cuadrados de dos números enteros consecutivos y positivos es 30. Entonces la suma de dichos números es 11. O sea, si yo tengo dos números consecutivos y enteros, su media geométrica sería así, ¿no? ¿Sí? De sus cuadrados, dice. La media geométrica de los cuadrados quiere decir que sería n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Porque son dos cantidades. No te dice de esas cantidades, sino de sus cuadrados. Dice que eso vale 30. Ese es el dato. Entonces, al final se llega a calcular que estos números consecutivos suman 11. Vamos a ver. Al sacarle raíz cuadrada tanto
al primero y al segundo, obviamente que se cancelan, pero se van. Y se queda n por n más 1 igual a 30. Es un clásico eso. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Correcto, ¿no? 5 por 6, ¿no? 5 por 6 sería 30, ¿no? Ya está. Muy bien, muchachos. Como n vale 5, chicos, entonces n más 1 sería 6 y la suma sería 11. Eso quiere decir que la segunda proposición también es verdadera. ¿Sí? La segunda proposición también es verdadera. ¿De acuerdo? Ya entonces tenemos dos verdaderas. Como no alcanza espacio, voy a ir al siguiente. Vamos a poner la tercera proposición, ¿ya? Ahora analizar la tercera. Ya sabemos que la primera es verdadera, la segunda también. ¿De acuerdo? Ahora dice, si la media geométrica de tres números pares diferentes es 6, entonces la media armónica de ellos es 54/3. A ver, te dice que son tres pares diferentes. Vamos a poner que un par, así, ¿no? De esta forma. 2K, 2N, 2T. ¿De acuerdo? Entonces, dice que la media geométrica, o sea, la multiplicación de esos números, en este caso sería raíz cúbica, ya que son tres términos. Dice que eso vale 6. ¿De acuerdo? Bueno, profe, a ver, la raíz cúbica de esta multiplicación sería la raíz cúbica de 2 por 2 por 2, que sería 8K NT igual a 6. Raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de todo esto seguiría, ¿no? ¿De acuerdo? Listo. Resolvamos esto, acá sale 3 y esta raíz cúbica pasa a elevar al cubo. O sea que K, N y T es 3 al cubo, que sería 27. Ahora viene la gran pregunta, ¿no? Como esto es 27, ya sabemos que esto es 27. ¿Se podría saber cuánto vale K, N y T? Porque dice que los tres tienen que ser pares diferentes, ¿ya? Entonces, si tienen que ser diferentes, entonces todo depende de K, N y T. K, N y T tienen que ser diferentes. Tres números diferentes que te den 27. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían esos tres números diferentes que te da 27? Sería, sería 1, 3 y 9, ¿no? K vale 1, N vale 3 y T vale 9. Correcto. Esos tres números serían. ¿Ya? Entonces, como ya encontré los números, ahora lo multiplico por 2, porque me dicen sus números, obviamente que tiene que ser de forma par, ¿no? Entonces, los números serían 2K, que es 2, 2N, que es 6, y 2T, que sería 18. O sea, los números en sí son 2, 6 y 18. Dice su media armónica. La media armónica sería la cantidad de números, que son tres datos, entre la suma de sus inversas, ¿no? O sea, la inversa de 2 es un medio, la inversa de 6 es un sexto, la inversa de 18 es un 18avo, ¿sí? Entonces, operando esto mínimo como un múltiplo de 2, 6 y 18 es 18, 18 entre 2 es 9 por 1, 9, 18 entre 6 sería 3, por 1 es 3, 18 entre 18 es 1, por 1 es 1, ¿sí? Listo. ¿Sale lo que dice arriba? Operando esto, a ver, multiplica. Sale 54 y acá sale 13, ¿no? 54 treceavas. Verdadero. Entonces, al final, ¿cuál es la clave en este problema? En este segundo problema, la clave sería
la D, ¿no? Todo es verdadero. ¿Sí? Listo, chicos. ¿Ya? A ver, sigamos. Siguiente ejercicio. Dice así. En una tabla adjunta se muestran sueldos en soles que reciben los trabajadores de la compañía MJBO Producciones. ¿Ya? Ahí está, dice, si el salario promedio es 1.151, ¿cuántos empleados ganan 950? O sea, acá te dicen que 1.200 empleados ganan, perdón, que 6 empleados ganan 1.200. N empleados ganan 950. 4 empleados ganan 1.320. 5 empleados ganan 1.500. 6 empleados ganan 1.000 soles. A ver, si yo te preguntara, ¿es una variable cualitativa o cuantitativa? ¿Qué, qué sería? ¿Una variable cualitativa o una variable cuantitativa? Esa sería una cuantitativa, ¿no? ¿Y cuál es la variable cuantitativa? ¿Los sueldos o los empleados? ¿Y cuál es la variable cuantitativa? ¿Los sueldos o los empleados? Los sueldos, ¿no? Los sueldos, ¿no? La frecuencia serían los empleados, ¿sí? Correcto. Entonces, muchachos, aquí hacemos como un promedio, algo así como el promedio ponderado, ¿no? Dice que el salario promedio es 1.151. Quiere decir que los 1.200 se multiplicaría por 6, ¿no? 950 por n, 1.320 por 4, 1.500 por 5 y 1.000 por 6, ¿no? ¿Sí? Y lo dividiría entre ¿cuánto? ¿No? Lo dividiría entre obviamente la suma. Toda esta suma de acá sale un total de 21 más n. ¿Sí? Es como el promedio ponderado, pues, ¿no? En sí es un promedio aritmético, que en caso particular sería un promedio ponderado, ¿no? Hay un detalle acá. Pero, ¿no? Parece que, a ver, creo que acá debe ser 6. Ya. Tu promedio por dato es 1.151, ¿sí? Entonces no me queda de otra, que operar, pues, esta parte. A ver, operamos esto. Mira, esta cantidad de aquí, multiplicado por esta cantidad de aquí, por esta cantidad de aquí y por esta cantidad de aquí. Como les digo, eso ya pasaría a segundo plano el cálculo, ¿no? ¿Cuánto sale todo eso, chicos? ¿Cuánto sale todo eso? A ver, usen, no problema, usen la calculadora ahí para comprobar si es cierto lo que estamos haciendo. ¿Cuánto sale todos esos sueldos? A ver, a ponerlo aquí. Entonces sería 950n más, ¿más cuánto? A ver, dímelo, dímelo. El tiempo se va. 25.000, ¿no? Ya, muy bien, Samantha. 25.980. De acuerdo. ¿Y esto es igual a quién? A ver. Bueno, sería a 1.151 por 21. Ya, eso te voy a decir cuánto sale. Eso sale
Entonces sale 24.171 si multiplico esto con esto, más 1151n, ¿no? Ya. A ver, luego esto se resta, ya vamos a restar esto. Sale, ¿cuánto sale la resta, chicos? 9, 1809, ¿no? Y acá la resta, 1151 menos 950. Esto con esto. Sale 201n, ¿no? N sale entero, obviamente que tiene que salir entero, ¿no? ¿Cuánto sale n, chicos? ¿Sale? Ya está, ¿no? 9, ¿no? Correcto. ¿Ya? Salió 9. A ver, acá vamos a modificar dos cositas, ¿ya? Sale 9, ¿sí? Llega a salir 9, muchachos. Acá hay que modificar que esto sea 6, ¿no? No era 5. Y acá también, a la hora de calcular, no era 2300, sino sería 2500. Perdón, 25.980, ¿no? Ya, de ahí lo demás está bien. Listo. A ver, siguiente, miren. El crecimiento de las ventas en la panadería La Cuscañita en los últimos 3 años fueron de 28%, 8% y 25%. ¿Cuál es la media anual de crecimiento de las ventas en esta panadería? Y mira, pues, adivina qué. Aquí lo que tienes que hacer es una media geométrica. Profe, ¿dónde se aplica la media geométrica? Para estos problemas, ¿no? Cuando habla de un crecimiento en porcentaje y te piden el promedio, eh, el promedio del crecimiento, ¿no? Ahí vas a aplicar el media geométrica, ¿de acuerdo? O sea, así muchachos. ¿Cuáles son los tres crecimientos que han habido? De un 28%. Como trabajamos con 100% más 28% sería 128. ¿De acuerdo? Como tenemos acá 8%, un crecimiento de 8% sería de 100 más 8 sería 108%. Un crecimiento del 25% sería 125, ¿no? Poner aquí, ¿ya? Y en este caso sería raíz cúbica, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente de ahí hay que descomponer eso. Miren, este 128 es 2 a la 7. Descomponiendo el 108, descomposición canónica, sería un 2 al cuadrado por un 3 al cubo, ¿no? Un 27 por 4 es 108. Descomponiendo el 125 es 5 al cubo, ¿de acuerdo? Ya está. Profe, ¿qué tenemos aquí? Tenemos raíz cúbica de 2 a la 9 por 3 al cubo por 5 al cubo, ¿no? Ahí está, raíz cúbica. Y obviamente, que ya sabemos que la raíz cúbica de 2 a la 9 es 2 al cubo, la raíz cúbica de 3 al cubo sería 3, y la raíz cúbica de 5 al cubo sería 5, ¿sí? Entonces, operando esto, sería 8 por 3 por 5, 15 por 8 es 120%, ¿de acuerdo? De esa manera he calculado la media anual, ¿sí? De las ventas en la panadería.
¿sí? La media anual. Ahora te preguntan, ¿cuál es la respuesta aquí, no? Si he calculado y la media geométrica me sale 120%, ¿cuál es la media anual de crecimiento? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, ¿no? Si es 120%, el crecimiento es de un 20%, ¿no? Entonces la media anual de crecimiento es de un 20%. ¿Sí? Entonces la clave sería la letra B. ¿Ya, muchachos? En este ejercicio se usó media geométrica. Profe, ¿por qué uso media geométrica? Como te digo, cuando yo definí la media geométrica, ya te vas a recordar. Acá decía, en la media geométrica se usa como promedio cuando se quiere dar importancia a valores pequeños y cuando los datos tengan un crecimiento geométrico o porcentual. ¿Sí? Geométrico o porcentual. En ese caso tenía un crecimiento porcentual, ¿no? Por año. ¿Sí? Esta medida se utiliza cuando se quiere determinar el cambio de promedio de tasas, razones y porcentajes. ¿De acuerdo? Por eso usé. Ahora, vamos aquí, mira, dice. Mario es un teleoperador de la compañía Mark Internacional. Realiza llamadas a diferentes clientes durante 4 días de la siguiente manera. El primer día, 30 llamadas por hora. El segundo día, 56 llamadas por hora. El tercer día, 48 llamadas por hora. Y el cuarto día, 20 llamadas por hora. ¿Cuál es el promedio de llamadas por hora que realizó Mario durante esos 4 días? ¿Sí? Entonces vamos a ir acá a lo que es, vamos a retroceder un poco, a lo que es también media armónica. Mira, ¿qué te decía la media armónica, no? La media armónica preferentemente se utiliza cuando se desea calcular promedios de velocidad y no necesariamente es kilómetros por hora. También podría ser promedios de llamada, ¿no? ¿No? Velocidad de llamada, ¿no? En este caso sería, estaban diciendo 30 llamadas por hora, el otro 24 llamadas por hora, ¿no? Es una velocidad también, ¿sí? Acá también dice, se utiliza cuando la variable está en forma de tasa de cambio para procesar datos de razones que tienen dimensiones físicas, como por ejemplo el rendimiento del combustible de un automóvil medio en kilómetro por litro, ¿no? Kilómetro por litro, velocidad promedio, en fin, ¿ya? Entonces, viendo eso, vamos a hacer media armónica, ¿ya? El promedio de productividad determina por la media armónica. Quiere decir cantidades 4 entre la suma de las inversas, ¿no? La inversa de 30 es 1 entre 30, que lo pongo como 5 por 6. La inversa de 56 es 1 sobre 56, que es 1 sobre 7 por 8. La inversa de 42 es 1 sobre 42, que es 6 por 7. Y la inversa de 20 es 1 sobre 4 por 5. ¿Sí? Ya está. Entonces hay que hallar el promedio aquí. ¿Ya? Pero esto de aquí parece conocido, ¿no? Es justamente estos números son multiplicaciones de dos números consecutivos. ¿Y qué hacía yo cuando tenía este tipo de problemas? Bueno, por ejemplo, el 1/5, mejor dicho, el 1 sobre 5 por 6 se podría poner como 1/5 menos 1/6, ya que multiplicado sale 5 por 6 en aspa, 6 menos 5 es 1, ¿no? ¿Sí? No, 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 no voy a homogenizar, ¿ah? No, no conviene homogenizar acá. Lo que conviene sería
separarlo más bien. El 1 sobre 5 por 6 lo puedes poner como un quinto menos un sexto. Análogamente este, ¿no? Este lo puedes poner como un séptimo menos un octavo. ¿Ya? Hay que tratar de separar. Así. Por ejemplo, el 1 sobre 5 por 6 es un quinto menos un sexto. El 1 sobre 7 por 8 es un séptimo menos un octavo. El 1 sobre 6 por 7 es un sexto menos un séptimo. Y acá sería 1 sobre 4 por 5 es un cuarto menos un quinto. ¿Por qué hago esto? Para que se eliminen, pues, ¿no? Se van a eliminar aquí. Por ejemplo, ¿quién se elimina? Un sexto. ¿Quién más se elimina? Un séptimo. Un quinto también, ¿no? ¿Y qué sobrevive? Un cuarto menos un octavo. Un cuarto menos un octavo. Entonces arriba tengo 4 y abajo tengo un cuarto menos un octavo. Pero un cuarto es 2 octavos. 2 octavos menos un octavo es un octavo. ¿Sí? ¿Cuánto saldría al final todo esto? A ver, ¿no? Tendría 4 menos, o 4 entre un cuarto menos un octavo. ¿Cuánto sale? A ver, resta ahí. Claro, ¿no? Como te decía, un cuarto menos un octavo es un octavo. 4 entre un octavo se multiplica 4 con 8 y sale 32. ¿Sí? Esto es 4, muchachos, y esto sale un octavo. Extremos, 32. Listo. Entonces, sería 32 llamadas por hora, el promedio. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio más, a ver, aquí. La nota promedio de un examen de cálculo 1 es N. Luego de aceptar los reclamos y revisar los exámenes, o bueno, al revisar los exámenes, el profesor del curso decidió aumentar 3 puntos a la nota del examen a la cuarta parte de los alumnos que rindieron el examen y solo un punto al resto. ¿Sí? Resultando que 14,5 sea bueno, sea el nuevo promedio, ¿no? Determine la suma de cifras de n, ¿de acuerdo? A ver, dice, la nota promedio de un examen de cálculo es n. Luego de aceptar los reclamos y revisar los exámenes, el profesor del curso decidió aumentar 3 puntos a la nota del examen a la cuarta parte de los alumnos que rindieron el examen. O sea, bueno, todos rindieron el examen, pero decide aumentar 3 puntos más a la cuarta parte, que me supongo obviamente que son los que han rendido mejor el examen, ¿no? Y a los demás solamente le sube un punto nada más. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, no me da exactamente cantidades precisas, así que voy a hacer lo siguiente. Mira, dice, sea 100K el número de alumnos y nota promedio es N. ¿Sí? O sea, voy a tratar de que mi cantidad sea una cantidad múltiplo de 100. ¿Ya? Puedes usar otra cantidad si deseas. Yo voy a usar múltiplo de 100. ¿Sí? Como porcentaje. Luego, al aumentar 3 puntos a la cuarta parte del salón, ¿no? O sea, a la cuarta parte de alumnos, 3 puntos aumenta a la cuarta parte de esto, o sea, a 25K alumnos. Y un punto al resto, o sea, a 75K alumnos. Y dice que la nota promedio ahora es de 14,5. ¿Sí? Sabemos al comienzo
al comienzo que la suma total, ¿no? De los 100K alumnos, supongamos, ¿no? De los 100K alumnos, entre la cantidad de alumnos que es 100K, es n, ¿no? ¿Sí? Si quieres, el K no lo puedes poner, ¿ah? Puedes poner, por ejemplo, 100. Aquí el problema también puedes usar falsa suposición, ¿no? Suponer que los alumnos son 100, digamos, o 20. El detalle es que tengan cuarta, ¿ya? Entonces, yo he puesto 100K, ¿ya? Suma de los 100K alumnos entre la cantidad de alumnos que es 100K, ese promedio al comienzo por dato me dice que es n, ¿ya? Entonces, la suma de los 100K alumnos sería 100K por n, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta era la suma anterior, pero hay que agregarle algo, ¿no? ¿Qué le agregamos? Mira, le agregamos 3 puntos a la cuarta parte del salón, ¿ya? 3 puntos a la cuarta parte, o sea, 3 puntos a la cuarta parte del salón. Y además, también le agregamos un punto a el resto del salón, que sería 75K, ¿sí? Obviamente que lo tengo que dividir entre 100K, que es la cantidad total de alumnos, ¿no? No ha aumentado alumnos, solamente ha aumentado el puntaje, ¿sí? Pero dice que el nuevo promedio ahora es 14,5. Una pregunta, chicos, ¿este n es mayor que 14,5 o menor que 14,5? A ver, interpretando lo que estamos haciendo. Por lógica, ¿es mayor o es menor que 14,5? Obviamente que es menor, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, ahí tendrías como n es entero, podría ser 14 o 13 o 12, ¿no? Los candidatos a que salga n es 14 o 13. Suma de cifras 4 o 5, pues, ¿ya? Entonces, reemplazamos, chicos. Acá, por ejemplo, el S baja. Acá sería 75K más 75K sería 150K, ¿sí? Y 14,5, acá viene el detalle por qué le puse 100, ¿no? Porque va a ser una cantidad entera, ¿ya? Por 100K sería 1450K, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale S? Vas a restar 1450K menos 150K, S vale 1300K, ¿sí? Pero hay que recordar que S era 100KN y acá sería 1300K. Entonces igualo 100KN igual a 1300K. Mira, el K al final no interesa, ¿no? Creo que debí poner simplemente 100 nada más, ¿no? Con falsa suposición. Entonces, ¿cuánto vale N, chicos? Trece, ¿no? ¿Cuál es la suma de cifras? Clave 4, ¿sí? 4, ¿ya? Muy bien, 4. Voy a cambiar acá. Te das cuenta que el K al final no va a influir, ¿no? Sea 100, ¿no? Sea 100, acá sería 25, acá sería 75, acá también sería 100 personas, entonces acá sería 100, acá 100, acá 100, ¿no? La falsa suposición puedes hacerla con 100 nomás. Hubieras utilizado otro número, también te hubiera salido, ¿ah? También te hubiera salido.
Listo, muchachos. A ver, un ejercicio más, ¿ya? Ojalá que acabemos esto en 5 minutos, porque ya estamos con la hora del examen. En el siguiente gráfico muestra el presupuesto mensual de la familia Ramírez. Alimentación, la mitad, ¿no? O sea, un 180 grados, se puede decir. Eh, Acá transporte, servicios y todo. Si el presupuesto destinado para transportar a 200, perdón, si el presupuesto destinado para transporte es 210 soles, ¿cuántos soles más es el presupuesto destinado para alimentación que para ropa? O sea, hay que hallar la diferencia, ¿no? De presupuestos ahí, de alimentación y de ropa, ¿sí? Primero voy a calcular N. Se supone que N es el total, ¿no? Entonces, yo digo N en cantidad, ¿no? N en cantidad, que es el presupuesto, entre el total en la circunferencia, que sería 360 grados. Esa, en este caso, una referencia es 210 soles, que es la cantidad de presupuesto para transporte, y el ángulo de transporte es 30 grados, ¿no? Ahí está. Simplificamos, chicos, acá, sale 7, multiplicamos. ¿Cuánto vale el total de presupuesto? ¿Cuánto sería? 2.520 soles, ¿sí? Ahora yo quiero el presupuesto de alimentación. Bueno, pues la alimentación te da a entender que es la mitad, ¿no? La alimentación se va en la mitad, 180 grados le puedes poner acá. La mitad. ¿Y cuánto es la mitad entonces del presupuesto? 1.260, ¿no? Me dicen presupuesto de la alimentación y de la ropa. Quiero la diferencia. Ahora, de la ropa necesito su ángulo. Pero si acá es 90, chicos, entonces acá es 60, ¿no? ¿Y cuánto sería aquí, muchachos? 40, ¿no? ¿Sí? 40. Entonces el presupuesto de ropa sería 40 en grados entre 360 por 2.520. No, claro, sería así primero, ¿no? 2.520, que es el presupuesto total, entre 360, ¿no? Es igual, y aquí el, el presupuesto en ropa, X, entre el grado, que es 40, ¿no? Abajo van los grados, grado, grado. Arriba van las cantidades. Entonces este 40 lo he pasado a multiplicar. Justamente 40 entre 360 por 2.520 sale 280. Ya está. Diferencia. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la diferencia de presupuestos? ¿Cuánto es la diferencia de la alimentación comparado con la ropa? Acá es 40, acá es 60, acá es 180. Correcto, 980. Listo. Ahí está. Bueno, creo que faltan 3 ejercicios. Pero vamos a dejar ahí. ¿Sí? Bueno, muchachos, ahí está. Y con esto ya terminamos la parte teórica de lo que es la semana 24, ¿no? El tema de estadística. ¿Sí? Pueden ahora ir a Force para que rindan su examen, sus 3 preguntas. ¿Ya, muchachos? Tienen hasta la 1:15 para poder entregar. Yo me voy a silenciar aquí y dentro de un ratito le envío su material, ¿ya? Vayan avanzando.
vayan dando su examen.